Muy bien. Pues, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. El día de hoy seguimos con las segundas jornadas de educación inclusiva que se realizan en el Colegio de Procesos Educativos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para mí es un gusto contar hoy con, pues, la presencia y la compañía del doctor Javier López Sánchez. Eh, es, Él es, pues, una persona que ha trabajado mucho la cuestión de las lenguas originarias y bueno, el día de hoy nos va a presentar un trabajo titulado Pueblos indígenas frente al COVID-19. Eh, Antes de continuar y de darle la palabra, quiero presentarla, dar una breve reseña. Él es licenciado en educación primaria para el medio indígena. Es por la Universidad Pedagógica Nacional, maestro en lingüística indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y doctor en educación por el Instituto Multidisciplinario de Especialización. IME. Cuenta con diplomados sobre educación intercultural, derechos y cultura indígena, políticas públicas en educación, administración pública, y liderazgo, negociación y resolución de conflictos por la Asociación Mexicana de Naciones Unidas, la UNAM, la Universidad de La Salle e Iberoamericana. Ha sido profesor de educación primaria indígena, de la lengua maya setzal, de bachillerato, de licenciatura y posgrado, profesor y conferencista en diversas universidades en México, Europa, Estados Unidos, Canadá y América Latina. Es especialista invitado en materia de derechos indígenas y lingüísticos por la ONU en Ginebra, Suiza, y por la UNESCO en Londres, Inglaterra, en Yakutsk, Rusia, Colombia y París, Francia. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre educación intercultural, formación docente, lenguas indígenas, educación y derechos lingüísticos. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, del Comité Científico del Congreso Internacional Virtual sobre Educación Intercultural, de la Honorable Academia Mundial de la Educación, del Parlamento Mundial de Educación y miembro honorario de escritores en lenguas indígenas en México. Ha sido distinguido con un reconocimiento por su labor en favor de los idiomas indígenas por la UNESCO, la Secretaría de Gobernación y la United for Solidarity. Le ha sido conferido el título de rector decano de honor y dignidad con grado Magister Laudet por la Asociación de Rectores de la República Argentina y ha sido condecorado con el título de doctor honoris causa summa cum laude por la Honorable Academia Mundial de la Educación. Recibió del secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet Chemor, el Premio Nacional a la Mejora de la Gestión Institucional 2013, y entre los cargos públicos que ha ocupado, pues han sido varios en la educación en Chiapas a nivel nacional. Así fue director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y actualmente es director general y encargado del despacho de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un gusto, doctor, tenerle en el Colegio de Procesos Educativos. Estoy segura que las y los estudiantes estarán muy interesados en lo que hoy nos comparta. Muy bien, muchas gracias, maestra María Guadalupe. Muchas gracias, Alejandra, a todas y todos los que nos ven. Muchas gracias y pues para que escuchen el sonido y el significado de mi lengua, debo decirles, lek ay lekilot an obilot an ansviniketik, bayesta pisilik, ich aspat jebala botanik, lom tubilko antiyun teleutik itoyash kopohotik chaos baluk, kayun, ich aspat jebala botanik. En español les he dicho, mujeres y hombres de buen corazón, muy buen atardecer. Saludamos y reverenciamos la grandeza de sus corazones. Hoy mi corazón se encuentra grandioso por encontrarnos, aunque sea virtualmente, con todas y todos ustedes e intercambiar y compartir ideas y experiencias. Así que muchas gracias. Este fue el saludo en mi lengua madre.
maestra María Guadalupe, a todas y todos. Y bueno, el tema que hoy tenemos se vincula, por supuesto, mucho con el tema que lleva el colegio. Saludo a todo el colegio de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hablar de inclusión, vean de entrada, hablar de inclusión supone reconocer que algunos no han sido incluidos. Por eso la importancia de los procesos educativos y de repensar lo que supone la inclusión educativa. Pero desde ya quiero comentarles que tendríamos incluso de forma integral que hablar de una inclusión social, económica, política y social, cultural, por supuesto. Quiero comentar también que ya desde hace 10 años la CEPAL señaló que los grupos sociales siempre excluidos siguen siendo excluidos en estos tiempos y en tiempos de pandemia con mayor razón todavía. La CEPAL señaló hace 10 años que los pueblos indígenas han sido un sector excluido, marginado, discriminado y por supuesto el racismo ahí presente. Pero no solamente los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, en fin, grupos vulnerados y excluidos de toda la gama de la situación social. Entonces, aunque hoy vamos a hablar particularmente de los pueblos indígenas, no quería dejar de señalar estos grupos, como dice la UNESCO, pues histórica y estructuralmente marginados. Cuando yo referí ahorita el asunto de las mujeres, quiero comentarles que desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos analizado que en tiempos de pandemia los feminicidios han aumentado tremendamente. La violencia familiar ha aumentado, por supuesto, tremendamente. Y no podemos dejar de mencionar que los pueblos indígenas no tienen que ver en este proceso. Por supuesto que tienen mucho que ver. Pero bueno, de manera particular, entonces, vamos a hablar de los pueblos indígenas frente al COVID-19. Quiero comentarles en un segundo momento, a pesar de que tenemos leyes de avanzada, lo que nos ha mostrado la pandemia es que hay situaciones en las que no estábamos preparados. El manejo de las plataformas, el Internet mismo, nos hace ver que son situaciones a las que no estábamos preparados. Pero también la pandemia ha desnudado las exclusiones sociales a las que están expuestos los pueblos indígenas. Rápidamente hacer una remembranza. En 1992 es el año que por primera vez México reconoce que hay una gran diversidad de culturas y lenguas en el país, en el 92. Si hacemos una revisión sociohistórica en el tiempo, pues en realidad podemos darnos cuenta que ha sido muy pocos años en los que México reconoce su diversidad cultural. 1992, con una adición al artículo 4 constitucional, y hasta eso fue una adición al artículo 4 constitucional. Luego, y tenemos que decirlo, que derivado de la lucha zapatista, en 1994, la lucha por su reconocimiento, los pueblos indígenas, hay una reforma constitucional en el 2001. Y entonces, esta reforma constitucional, formalmente México reconoce, ya no a través de una adición, sino el marco constitucional reconoce que los pueblos indígenas sí existen y viven en México. Si podemos avanzar un poco más, podríamos decir entonces que en el 2003 sale a la luz pública la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, donde se reconoce por primera vez la misma valía de las lenguas indígenas y el español como segunda lengua para muchas mujeres y muchos hombres del país. Cuando hablamos de la valía, ¿qué dice la Ley General de los Derechos Lingüísticos? Que las lenguas indígenas y el español tienen la misma importancia y la misma valía en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Eso es muy importante, pero tenemos que
pararnos tantito a analizar la presencia de las lenguas indígenas en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Gracias a esta ley, ¿será que así sucedió? Yo diría que no. A pesar de la ley, las lenguas indígenas siguen siendo exclusivos de los ámbitos familiares comunitarios. Y creo que ni siquiera eso. Hoy hay padres de familia que debido al racismo, la discriminación y la exclusión, hay padres de familia que prefieren ya no transmitir de generación en generación el uso de estas lenguas maravillosas. Y déjeme decirle lenguas maravillosas porque en mi opinión, yo que hablo la lengua maya tzeltal y que cuando hablo mi lengua encuentro profundidad, otra forma de ver las cosas, otra forma de entender el mundo, otro modo de entender la vida misma. Y no estoy diciendo que es más o mejor, simplemente que es otro modo de ser, otro modo de vivir en el mundo tierra. Por eso hablo de esta importancia y cómo las políticas públicas del Estado mexicano, por no decir que en toda América Latina, no han estado incluidas en todas las políticas públicas, las lenguas, las culturas y la vida de los pueblos indígenas. Más bien ha habido exclusión. Recientemente, estamos hablando de los marcos jurídicos como segundo momento. Luego ya entraré en materia, el tercer punto, de lo que está viviendo actualmente los pueblos indígenas en tiempos de pandemia. Recientemente, hace, ¿qué será? 2 o 3 semanas creo, hay una reforma constitucional. Hay una reforma constitucional a nivel nacional. Recuerden que la Ley General de Derechos Lingüísticos es una ley general y diferente al marco constitucional. Recientemente, entonces, quiero decirles que el artículo segundo tiene una consideración y por primera vez en la historia de México se reconoce a las lenguas indígenas y el español como lenguas nacionales con la misma importancia y valía, como ya decíamos. Ya es constitucional, no solamente es una ley general. Está ahora en el artículo segundo constitucional, solo esperemos que sea avalado por la Cámara de Senadores y esperemos que así suceda. Bien, estos son los marcos legales y no me he referido, por supuesto, a los marcos jurídicos convencionales internacionales que soportan la importancia de toda lengua, indígena o no indígena. Todas son lenguas humanas, lenguas de seres humanos que les permiten transmitir sentimientos, emociones, y eso los hace valiosos todas y todos. No hay una lengua más ni lengua menos. A propósito de los conceptos de dialecto, que creo que lo hemos discutido en alguna otra ocasión, muchas veces se dice dialectos a las lenguas indígenas equivocadamente. Todas las lenguas del mundo son lenguas o idiomas, y todas las lenguas del mundo o lenguas tienen dialectos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dialectos? Tiene que ver con los usos particulares de una lengua en un contexto como México. En México se habla, digamos, el español, pero el español que se habla en la Ciudad de México con el español que se usa en Mérida, Yucatán, no es exactamente lo mismo. Los acentos, palabras que uno desconoce, esos son los dialectos. El zapoteco, por ejemplo, es una lengua nacional igual que el español, pero el zapoteco tiene más de 60 variantes. Esos son los dialectos. Es decir, hablamos de dialectos referido a los usos de las variantes de cada contexto, cada región, usando la lengua, en este caso zapoteca. Entonces, hay situaciones peyorativas que no nos dejan pensar justamente en lo que supone una verdadera inclusión. Esto sería como el marco general y si me permiten paso a la tercera parte. Que a pesar de estos marcos jurídicos, veamos ahora la situación en tiempos de pandemia. No sé ustedes, pero yo creo que estoy seguro que casi todas y todos, la pandemia nos cambió la vida radicalmente. Muchos no estábamos preparados. Si tuviera que hacer un ejercicio, ojalá lo puedan hacer ahí en casita o donde quiera que estén, escuchar la palabra pandemia, ¿a qué nos lleva? ¿Qué nos mueve? ¿Qué sentimientos, qué conceptos nos mueven a hablar de la palabra pandemia? Seguramente están los conceptos de miedo, de complejidad,
incertidumbre, en fin, uno nunca sabe exactamente. Sabíamos que llegó la enfermedad, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar la realidad? Repito, estamos hablando de complejidades e incertidumbres. Y dicho sea de paso, maestra María Guadalupe, hablando de procesos educativos y de inclusión educativa, yo hoy di una conferencia aquí en Mérida y le decía a las maestras y los maestros, estamos formando sujetas y sujetos en la complejidad, en la incertidumbre. Yo les decía hoy a las maestras y maestros aquí en Mérida, o estamos solamente felices enseñando 5 por 5, 25 cuestiones procedimentales. La pregunta es, ¿estamos formando a seres humanos en la complejidad, en la incertidumbre? ¿Estamos preparando para la vida a las sujetas y los sujetos? Hoy no lo voy a abordar aquí porque no es el tema. Le comentaba a la maestra María Guadalupe que el tema que abordé hoy se llama formar sujetos sentipensantes, críticos e interculturales. No lo voy a explicar aquí, pero tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahorita. Repito, ¿cómo estamos formando? Incluso haciendo uso de las plataformas, pues no hay cercanía, hay distancia, pero aún así, ¿cómo estamos haciendo esa relacionalidad? Quiero comentarles que en mi humilde opinión, en mi opinión, no hay mejor manera que esa relacionalidad de ser humano a ser humano. Esa reciprocidad, esa horizontalidad que debe ser maravillosa siempre, porque eso nos hace grandiosas y grandiosos todos, todas y todos. Entonces, dicho sea de paso, esta parte que tiene que ver con lo que supondría, en mi opinión, una profunda inclusión educativa. Ahora bien, la pandemia ha tenido, por supuesto, un fuerte impacto en la humanidad. En México, por supuesto, no es la excepción. Pero hablemos de los pueblos indígenas. ¿Cómo ha impactado en la vida de los pueblos indígenas y, permítame decir, afromexicanos, que es otro grupo social excluido y marginado? ¿Cómo ha impactado? Tenemos que reconocer que la pandemia está teniendo grandes consecuencias y graves consecuencias sociales, económicas, políticas muy drásticas en la vida de los pueblos indígenas, por no decir que en toda la población en realidad. Está trastocando los objetivos mismos de los objetivos del desarrollo del milenio. Están trastocando objetivos que se habían trazado. Nadie se esperaba esto, pero llegó. Hoy hay que enfrentar la realidad. La encuesta intercensal 2015 señala que hay 25.7 millones de personas indígenas que se autoscriben como tal. Veamos rápidamente la cifra. El 69.5% de esta población vive en situación muy complicada, con carencias sociales, económicas. Es decir, el 8.4 millones de personas están en situación de pobreza. Si de por sí estaban en situación de pobreza, ¿cómo la están pasando hoy en tiempos de pandemia? Difícil situación. 3.4 millones en situación de extrema pobreza. Peor tantito. Estos son datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y tenemos que decir también que hasta hoy día, el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, reportaba 4.140 casos positivos de COVID-19 en pueblos indígenas, 719 defunciones. Estos son los datos que se tienen, pero sin duda hay muchos más. Hay muchas más personas afectadas y, por supuesto, fallecidas, porque además recordemos la distancia y la lejanía en que viven los pueblos indígenas. Después de estos datos, permítanme hablar ahora de temas muy puntuales. En términos de educación, ¿cómo están viviendo los pueblos indígenas la educación? Si de por sí ya referimos la exclusión y la marginación, bueno,
tenemos que reconocer que durante el cierre de las escuelas, algunas alumnas y alumnos, pues para empezar, dejaron de recibir el famoso desayuno, el desayuno escolar de las escuelas de tiempo completo, que eran áreas de oportunidad para ellas y ellos por los datos que yo refería de la pobreza extrema. Al no recibir estos desayunos, por la situación que se vive, se les complicó mucho más la situación. Por otro lado, hay que reconocer que en las comunidades indígenas no hay accesibilidad tanto de Internet como a la señal de televisión abierta, de modo que la falta de equipos como las computadoras, las tabletas, los teléfonos celulares, ¿cómo funcionó Aprende en Casa? Pues simplemente no llegaron o no han llegado. Por eso decía al principio que nadie se lo esperaba. El presidente de la República ha reconocido que falta conectividad a nivel nacional. Y hoy el gobierno se ha propuesto, por supuesto, tener conectividad a nivel nacional. Pero la pandemia nos agarró así. Entonces estamos analizando de la situación que se vive hoy en día. Esta es por una parte el asunto de la educación. Las maestras y los maestros, muchas maestras y maestros no estábamos preparados para esta situación. ¿Cómo ahora? ¿Plataformas Zoom o cuáles son las plataformas con las que se trabaja? Peor tantito, padres de familia que viven en comunidades rurales, indígenas, que no tienen acceso, pero no solamente no tienen acceso, no tienen manejo de las plataformas. ¿Cómo se le está haciendo? Pues difícil situación. Hay mucho más que decir, pero esto de manera general en términos de cómo está viviendo los pueblos indígenas el asunto de la educación. Y hay enormes esfuerzos de las políticas educativas, como Aprende en Casa, el INPI, por ejemplo, junto con la Secretaría de Educación, hicieron grabaciones a través de sus 22 radiodifusoras en todo el país. Sin duda eso ha ayudado, pero son enormes retos que tenemos. Paso a otra parte, otro componente de la vida de los pueblos indígenas. Ya decíamos hace un momento de la cantidad de miembros de pueblos indígenas, pero déjenme hablar ahora que ya tiene rato que se ha reconocido que en México hay 68 lenguas indígenas y 364 variantes en este país. Y ya dijimos que son lenguas nacionales con la misma valía. Pero en tiempos de pandemia, muchas mujeres, niñas, niños o personas adultas indígenas han tenido problemas y acceso a la justicia en sus lenguas indígenas. Lo podemos decir desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que hay más de 6,000 presos indígenas privados de la libertad, muchos de ellos con delitos menores. Muchas personas están ahí porque no entienden el español, es decir, que están injustamente. Y en tiempo de pandemia, pues se cerraron los centros de justicia, de modo que ha aumentado la situación, la complicación. No sé si ya lo comenté, pero decirles que en tiempos de pandemia, los feminicidios, por ejemplo, ha aumentado, y no solamente en las áreas de las grandes urbes, en las comunidades indígenas también. La violencia familiar ha aumentado tremendamente. Entonces, en el ámbito del acceso a la justicia, hay complicaciones a personas privadas de la libertad por el miedo y el temor y los cuidados que tienen que tener los responsables de los centros penitenciarios. No hay accesibilidad. Me tocó ver un caso en Oaxaca donde una persona quería tener acceso a su medicina tradicional y no se le permitía. Entonces, estamos hablando de una vulneración de los derechos humanos de estas personas. Esto es en el ámbito de la justicia, pero también vamos a pasar a otra parte importantísima, que la actual crisis sanitaria está teniendo enormes consecuencias en el sector de la cultura en general. El conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Nos metamos un poco en el términos de la actividad económica. Un gran porcentaje de personas indígenas viven no solamente en el campo, sino ahora ya viven también por su trabajo en el sector de la venta de llamado artesanías. Bueno, pues eso bajó tremendamente porque pues no hay movilidad.
De modo que esas personas están pasando una situación muy difícil porque no hay venta de productos. Lo vemos en la Ciudad de México. Por un lado, el gobierno cuidando la salud pública. Por un lado, de la sociedad solicitando que se le dé permiso a la venta de sus productos. Entonces, situación compleja. Es una situación no tan sencilla porque por un lado el gobierno está cuidando la salud pública y por un lado la sociedad dice, quiero trabajar, quiero vender mis productos. Una señora decía, de origen mazahua, decía ella en la Ciudad de México, si hoy no salgo a vender, hoy no como. Así de fácil. Si hoy no vendo un producto, no voy a comer hoy. Pues es una situación muy complicada. Por otro lado, esta pandemia también complicó mucho la vida de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas, en esta idea de la colectividad, hay fiestas tradicionales, hay fiestas que anudan a todos los miembros del pueblo, pues eso se dejaron de hacer. Y no solamente los pueblos indígenas, pues ya se está anunciando que el 12 de diciembre, pues ya no habrá peregrinación en la Ciudad de México o en todas partes. Entonces, ¿cómo nos están limitando? Pero me refiero en este caso muy particular al caso de los pueblos indígenas, que hay ceremonias que tienen que ver con sus cosechas, ceremonias que tienen que ver con el agua, con la madre naturaleza, en fin, situaciones que por supuesto tienen que ver con la dificultad de la vida misma de los pueblos originarios. Ahora bien, quiero también comentarles que el agua es un vital líquido, lo sabemos todas y todos. Y el acceso al agua es un derecho humano fundamental. Hay muchas comunidades que no tienen acceso al agua. Es un tema realmente relevante que tendríamos que pensarlo bien. El acceso al agua, como decía, es un acceso al derecho humano fundamental. Sin embargo, hemos visto grandes dificultades de personas que están haciendo uso de sus manantiales, porque pues ya no hay acceso al agua por otras vías, por vía de las tuberías, se complicaron por algunas razones. Esto se vive en muchas partes del país. Entonces, el uso que se tiene del manantial también ha sido motivo de discusiones entre pueblos, discusiones entre familias, es decir, todo lo que está complejizando la vida comunitaria. Finalmente, quiero comentar, hay mucho más, pero quiero comentar un asunto que tiene que ver con lo propiamente biocultural. Es decir, la vivencia en esa relacionalidad, pero esta parte de la bioculturalidad lo quiero vincular porque no solamente es un asunto particular. Quiero hoy también comentar lo relacionado a la participación política de los pueblos indígenas. Recién viene el 2021. Con esta limitación que tenemos, ¿cómo van a participar los pueblos indígenas cuando se hacen grandes reuniones? ¿Qué alternativas hay para ellos? Los pueblos originarios acostumbran a tener reuniones porque hacen consensos. Bueno, con esta pandemia va a ser muy difícil. ¿Cuáles son las alternativas que hay? Hay otras vías, otros medios que permitan justamente el acceso a los plenos derechos de los pueblos indígenas. En fin, he comentado entonces solamente puntos claves de la situación que yo veo y observo de cómo vive hoy los pueblos indígenas. En general, quiero resumir diciendo lo siguiente, maestra María Guadalupe, colegas que están conectados en esta plataforma. Creo yo que a propósito de la inclusión educativa, tenemos que señalarlo que se complejiza más esto que yo le llamaba la exclusión social, la exclusión económica, la exclusión cultural y la exclusión política se está complicando más en tiempos de pandemia. No omito mencionar que soy optimista. Las comunidades indígenas son altamente resilientes. Las comunidades indígenas tienen medicina, pero es necesario el diálogo intercultural en la salud y los conocimientos de medicina de los pueblos indígenas con otros tipos de medicinas
que está para los que los pueblos indígenas no estábamos preparados. Se requiere entonces, no hay médicos en las comunidades. En muchas partes no hay ni siquiera enfermeros. Por supuesto, no hay medicina. Entonces, es una situación realmente compleja. Esto que lo estoy comentando que pareciera ser demasiado catastrófico, quiero remediar un poco diciendo que apuesto a la resiliencia de los pueblos indígenas y apuesto a la posibilidad de una convivencia en paz, todos los seres humanos, y que podamos seguir siendo solidarios. Estas reflexiones que permite la universidad, por ejemplo, creo que es una buena oportunidad para repensarnos como seres humanos. Yo creo que nos permite la pandemia reconocer y nos ha dejado ver, yo creo, la pandemia como siendo seres humanos, cuán vulnerables somos todas y todos. Todas y todos. Somos vulnerables. Hoy estamos y mañana no sabemos. Yo quiero invitarlos a que reflexionemos y nos pensemos en la gran familia nuclear, la humana. Creo que es la parte fundamental. Más allá de las diferencias de color de piel, de la cultura, de la lengua, todas y todos somos seres humanos. Y eso nos permite justamente redireccionar la vida en sociedad como seres humanos. Requerimos, por supuesto, de políticas de Estado incluyentes, altamente incluyentes, plurales, de comprensión, y que eso se pueda tener presente en políticas públicas puntuales, no solamente en la educación, en el acceso a la justicia, la salud, en todas las políticas públicas. Necesitamos políticas públicas altamente incluyentes, interculturales. En todos los aspectos de la vida necesitamos la perspectiva de género, debe estar muy presente, el asunto de la interseccionalidad, la transversalidad de políticas públicas y, por supuesto, la interculturalidad, en tanto que la interculturalidad nos permite justamente el reconocimiento de 3 dimensiones fundamentales. La primera dimensión es la dimensión ético-filosófica. Reconocer que donde hay diversidad cultural hay otros modos de pensamiento, hay otros modos de ver la vida, hay otros modos de vivir la vida, hay otros modos de organización social, económica, política y cultural. La primera dimensión de la interculturalidad. La segunda dimensión de la interculturalidad tiene que ver con la cuestión, a propósito de la educación, la cuestión ético-pedagógica. Apostarle al diálogo de saberes, a reconocer que hay otros modos de educación, hay otras estrategias diferentes. Muchos autores reconocen que los contextos culturales de aprendizaje son fundamentales, que los contextos son fundamentales considerarlas de modo que pueda generar aprendizajes. La tercera dimensión tiene que ver con la dimensión ético-política. Y la dimensión ético-política tiene que ver con la justicia social. Estas 3 dimensiones de la interculturalidad nos tiene que llevar justamente a pensar en la posible transformación social. Que nadie se quede atrás, que se haga efectivo. Todos necesitamos. Y cierro con esto. Los estudios de procesos educativos, en particular, maestra María Guadalupe, de la discusión que hemos tenido siempre de la inclusión educativa, solamente déjeme decir, en el caso de los pueblos indígenas, si no hay pertinencia cultural y lingüística, no hay inclusión educativa. Es una educación parcial, porque la cultura y la lengua es fundamental para los pueblos indígenas. Si no hay pertinencia en la educación, no es inclusiva. En términos de las personas con alguna discapacidad, no hace falta solamente decir accesibilidad. La accesibilidad es una parte nada más. Pero ya adentro de un contexto de aula, de salón de clases, ¿cómo tratamos a esa persona con discapacidad? ¿Cómo tratamos a las sujetas y los sujetos? Es una variante fundamental que tiene que ver con la parte ética, la alteridad, el trato de la alteridad, el trato de las otras y los otros. Entonces, si nos damos cuenta, no basta con que digamos, hay internet o hay escuelas y que vayan todas las niñas y los niños, que nadie se quede afuera. Esa solamente es una parte de la inclusión educativa. Pero necesitamos pensar
de currículums altamente incluyente, docentes formados para la inclusión educativa, porque la otra parte tiene que ver con los conocimientos y los saberes. Tomamos en cuenta los conocimientos y los saberes de los sujetos y las sujetas o no. Si no tomamos en cuenta los saberes y experiencias de las otras y los otros, para mí es una inclusión parcial de la política educativa. De modo que las particularidades culturales, étnicas y lingüísticas de las sujetas y los sujetos son fundamentales. Y bueno, repito, ya lo he dicho, la pandemia nos demuestra como seres humanos cuán vulnerables todos somos, de modo que nos permita reinventarnos, nos permita recolocarnos en esta mirada de seres humanos que somos, nos permita reandar lo andado, nos permita remirarnos quiénes somos, de dónde venimos y qué podemos hacer. Hay un libro que se llama, seguramente muchos lo ubican, El suicidio social. Este libro del suicidio social refiere justamente cómo nosotros mismos como sociedad vamos excluyendo a otras y otros. Las consecuencias son graves. La indiferencia de nosotras y nosotros, la diferencia al hambre, a la pobreza, la diferencia a las otras y los otros, tiene graves consecuencias. Entonces está, por supuesto, la violencia, no solo familiar, sino la violencia social, son graves consecuencias. De modo que creo yo que lo que mejor nos conviene es buscar una ruta posible de paz sin que estemos exentos de conflictos. Yo siempre he dicho que donde hay dos, ya hay conflictos, pero ¿cómo dirimimos nuestros conflictos? O le apostamos al diálogo, reconocemos nuestras fallas, reconocemos qué falta para hacer para una verdadera transformación social, qué es lo que tenemos que hacer. En fin, hasta aquí la dejaría, maestra María Guadalupe, Alejandra, que nos está haciendo favor de hacer la interpretación en lengua de señas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación, por compartir con nosotros, doctor. En este momento queremos invitar a todas y todos los que nos están viendo por las redes sociales del Colegio de Procesos Educativos y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP a que se animen a hacer comentarios, preguntas, para que nosotros se las hagamos llegar al doctor Javier López Sánchez. Y bueno, ahorita ya hay una, se la voy a leer para que podamos empezar un poco una conversación, ¿no? Dice, gracias doctor por la charla, totalmente de acuerdo con este tema, es una reflexión importante y fundamental. Doctor, conozco que la Fiscalía General de la República tiene una unidad especializada para la atención de asuntos indígenas. Aunque por supuesto esta asistencia es sumamente importante, no es al mismo tiempo un mecanismo para remarcar la diferencia. ¿Qué opina al respecto? Extraordinaria pregunta, complicada, compleja, porque tengo un posicionamiento. Cuando hablamos de sociedades multiculturales y multilingües, tendríamos que tener políticas interculturales de atención integral. A propósito de la pregunta de la Fiscalía, si tuviéramos jueces, ministerios públicos de origen indígena que hablen la lengua indígena, pues no necesitaríamos de unidades especializadas, o que los funcionarios públicos comprendieran lo que es la interculturalidad, el diálogo intercultural, no necesitaríamos. Yo estoy de acuerdo, espero que esto responda un poco a la pregunta importantísima. No estoy de acuerdo en estricto sentido con ventanillas únicas y especiales para indígenas. El problema es que todavía en México y en América Latina nos falta mucho más tener ideas integrales de atención a la sociedad. Hace poquito, déjeme poner el ejemplo, una colega, mujer indígena, fue discriminada en el aeropuerto por ser mujer, por ser indígena. Es decir, México, dice el CONAPRED, sigue siendo una sociedad discriminatoria, excluyente, marginal. Entonces yo creo que la unidad especializada
está haciendo su trabajo en materia de pueblos indígenas. El día que tengamos una visión de un pluralismo jurídico real, bueno, lo importante es que quien esté aplicando la justicia, atiende a todos por igual. Les pongo otro ejemplo. No es lo mismo juzgar a una mujer que a un hombre. Por eso se requiere perspectiva de género. ¿Qué dicen hoy muchas compañeras feministas? Requerimos de jueces y ministerios que sean mujeres, porque ellas sí actuarían con perspectiva de género. ¿Qué están diciendo? Que se quiten los varones. Así podrían decir las hermanas y hermanos indígenas. Necesitamos de jueces y ministerios públicos indígenas porque ellos sí aplicarían el conocimiento cultural. Eso sería hablar de interculturalidad, pero repito entonces, para no alargarme mucho de mi respuesta, en estricto sentido, no estoy de acuerdo con ventanillas únicas y especializadas para indígenas. Lo importante sería que hubieran políticas públicas que atiendan a la diversidad, lo cual sería un gran reto. Sería un gran reto, pues se requiere funcionarios interculturales que atiendan con pertinencia cultural y lingüística a las personas que llegan por alguna necesidad. Ese sería, no una respuesta, un comentario, porque es muy compleja la situación, ¿eh? Hay posicionamiento de todo tipo. Cuando yo digo que no me gustan ventanillas únicas y especiales, muchos me cuestionan, sobre todo mis hermanos indígenas, porque muchos hermanos indígenas quieren instituciones particulares para indígenas. Hay de todo, es una opinión compleja. Muy bien, doctor, otra pregunta. Dice, quiero saber si será necesario reconocer las intersecciones, por ejemplo, indígenas con discapacidad, indígenas homosexuales. Esa es la pregunta. Desde lo que en estricto sentido supone hablar de interseccionalidad, no hace falta hablar de preferencias sexuales, de mujeres, de hombres, sino al interior de los mismos se puede hablar de interseccionalidad en el sentido de que una situación que vive una persona indígena, mujer, hombre, pueda estar, su situación pueda tener interconexión con muchos aspectos de su propia vida. Por eso hablamos de la interseccionalidad, que un aspecto lleva a otro, pues. Entonces necesitamos políticas públicas interseccionales, no necesariamente porque estemos hablando de mujeres, de personas con diferentes preferencias o de indígenas, sino cada uno, los propios indígenas requieren de políticas interseccionales, interseccionadas porque se requieren, se imbrican. Lo mismo con las personas con discapacidad, lo mismo con personas con preferencias sexuales diferentes, en fin, se requiere para todas y todos una política de interseccionalidad. Doctor, otras dos. Primero, ¿cuáles son los avances que conoce en términos de inclusión educativa que vinculen pueblos indígenas con discapacidades? Si es que hay algunos, y cuáles serían o dónde se podrían consultar. Y la otra sería, ¿cuáles son los principales retos para garantizar el derecho humano a la educación en esta pandemia, sobre todo para el caso de México? Muchas gracias. Experiencias debe haber, pero debo ser honesto, no siempre se conoce y se sabe todo. No conozco, sinceramente, una en particular, una experiencia exitosa que tenga que ver con la inclusión verdadera de pueblos indígenas y personas con discapacidad. Lo que sí quiero decirles, y me tocó ver cuando estuve en el INALI y luego en la Dirección General de Educación Indígena, a propósito de la lengua de señas, en los pueblos indígenas hay personas que requieren, pero lo que está haciendo Alejandra, por ejemplo, es las lenguas de señas muy importante. Resulta que hubo un estudio de un investigador del CIESAS con mayas de Yucatán y las características de la lengua de señas que está usando Alejandra, por ejemplo, con lo que encontró este investigador, nada que ver, son lenguas diferentes
porque son lenguas que se fueron inventando, creando en el ámbito comunitario. Y estas, déjenme decirles, no están reconocidas. No se conoce estas otras formas de lenguaje, no se reconocen. Y menos llega a las escuelas. Eso es lo que puedo decir. Puede que haya, puede que haya, no me quiero meter en complejidad, puede que haya alguna experiencia, pero de esto que yo conozco, los maestros de la propia comunidad no conocían esta lengua de señas de esta comunidad maya, que tuvieron que inventar sus formas, su lenguaje de comunicación, mamá, papá, hermanos y la comunidad. Solamente ellos lo conocían. Tenemos un gran avance, todo el lenguaje que está mostrándonos Alejandra, que con lo que está comunicando, que es comunicación, no ha llegado a los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, lo veo muy, muy complejo. Ahora, la otra pregunta, es compleja la respuesta porque tal vez mejor prefiero poner un ejemplo. Si las lenguas indígenas son nacionales y tienen la misma importancia que el español, tendríamos que tener información en medios públicos en todas las lenguas indígenas. Sin embargo, un trabajo importante que hizo la UNESCO junto con el INPI, junto con Cultura de México, hicieron traducciones en chinanteco sobre los derechos de la infancia en tiempos de COVID. Pues solamente fue en esa lengua. No se avanzó más. Es decir, falta más trabajo. Necesitamos formar más personas también con el conocimiento de la lengua y la cultura de los propios pueblos originarios, pueblos indígenas. Entonces, hay una complejidad. En materia de salud, ¿qué les puedo decir? Yo creo que sí es posible. Es posible. Nosotros como Comisión Nacional, permítanme que yo lo diga así porque lo hicimos, sugerimos al Estado mexicano que hubieran ambulancias ambulantes en las comunidades, que hubieran médicos itinerantes visitando con todos los cuidados, por supuesto. Fue una recomendación, un exhorto que hicimos como Comisión Nacional al Estado mexicano, enviar medicamentos a los centros comunitarios o buscar lugares estratégicos para que la gente acuda cuando se requiere, porque pues allá, es más, déjenme decirles que hay gente que fallece y nunca se sabe si fue de COVID. Solo por los síntomas pueden decir que sí fue COVID, pero son números que se desconocen. Eso es en materia de salud. En materia de justicia, ojalá se aperturen los ámbitos de justicia para que sean atendidas las poblaciones indígenas que las requieran. Pero en el ámbito de la cuestión económica, ojalá se busquen también estrategias de apertura de la venta de sus productos, porque hay gente que de eso vive. Es compleja, sí, por un lado, porque dije hace un momento que está el gobierno cuidando la salud pública, pero por un lado la gente está buscando posibilidades de sobrevivencia vendiendo sus productos. Entonces se requiere, yo creo, un equilibrio. En educación, ya referí a algunos aspectos. ¿Cómo lograr? Lo platicamos hoy con maestros en Yucatán. ¿Cómo lograr que los maestros den lo que les corresponde hacer, los presidentes municipales y, claro, los propios padres de familia? Pero obviamente se complica más. Yo decía hace un momento que hay padres de familia que pues no estaban preparados para eso, que no saben leer, no saben escribir, menos usar una computadora. Entonces se requiere una política de alto nivel. Pero yo creo que en tiempos de pandemia hay cosas que no vamos a poder hacer, hay que ser realistas, hay que ser sinceros. Yo creo que la pandemia nos tiene que enseñar a prepararnos mejor en lo que viene. Mientras yo creo que hay que dar lo mejor que tenemos, los recursos que se tenían para alimentos de tiempo completo, yo pienso que eso es posible hacerlo. El vínculo con las presidencias municipales, con los comités comunitarios, pienso que eso es posible hacerlo. Muy bien, muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido muy interesante escucharle, ha sido muy grato conocer el trabajo
que usted realiza y lo que se conoce, y también como tener una mirada con, como de todos los retos que tenemos cuando hablamos de inclusión y de lenguas originarias y cuando empezamos a vincular con otros aspectos. Me parece que esos también tendrían que ser algunos de los retos que las y los estudiantes de la licenciatura en procesos educativos pueden atender. Y bueno, eh, por el momento vamos a ir cerrando esta charla. No sé si usted quiera señalar algo más, apuntar algo más. Gracias, maestra María Guadalupe. No, al contrario, solamente agradecer por esta oportunidad de reflexionar conjuntamente. Yo siempre he creído que la compartencia de saberes, de experiencias, es importante hacerlas. Hoy más que nunca se requiere y felicitarles por hacer en esta oportunidad de apertura usando las plataformas y pues reinventarnos, maestra María Guadalupe, reinventarnos, ser resilientes y seguir adelante. Yo quiero invitarlos a todas y todos los que nos ven. eh, Cuando hablo yo de reinventarnos, me lleva a pensar justamente lo maravilloso que es la vida. Y yo por eso valoro mucho, aunque sea virtualmente, verles aquí, me llena de emoción, de alegría, me lleva a pensar en el ser humano y en el ser humano, lo grandioso que es, y invitarlos a que las y los estudiantes aprovechar esos momentos virtuales para repensarnos, repensar la vida en colectividad, qué es lo más valioso, qué es lo más importante. Yo siempre he dicho que más allá de la primacía de la razón instrumental, antes bien las relaciones humanas, porque eso es lo que nos queda. Punto dos, aprovecho para invitarles a todas y todos que cuando digo reinventarnos, ¿cómo estamos viviendo ahí en la casa con la familia? Probablemente muchas mamás, muchos papás, estábamos acostumbrados a salir temprano de casa y llegar hasta la noche. Pero hoy nos ha tocado estar todo el día con las hijas, con los hijos, ¿no? Entonces, eso nos cambia la mirada. Yo quiero invitarlos a que lo veamos como una área de oportunidad, de valorar a los seres queridos, valorar la vida y aprovechar esta oportunidad que tenemos que nos da la pandemia de reinventarnos y de repensarnos. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte ya lo comenté. Creo que nos tiene que llevar a pensar la pandemia, el hecho de que somos seres humanos, somos tan vulnerables todos y todos, que, como dijera una amiga cantante, eh, no es posible vivir con tanto veneno, dice ella. Es necesario vivir más la vida, disfrutar la vida. Y no nos peleemos que si salió el sol, hay que disfrutar que salió el sol. Que si llovió hoy, hay que disfrutar la lluvia. Es la naturaleza. Con este punto 3, lo que estoy diciendo es, estoy hablando de los sentimientos, las emociones, lo vivamos, lo sintamos, que la pandemia nos da tristeza, pues claro que nos da tristeza, que nos da miedo, son parte de los sentimientos. Sintamos, los sintamos, sintamos esos miedos, sintamos esas situaciones. Negarla no nos sirve de nada. Es mejor sentirla, vivirla y ser resilientes y seguir adelante caminando por el bien de todas y todos. Pues muchas gracias, de verdad muy agradecido, maestra María, por esta oportunidad que tenemos de encontrarnos por esta vía y espero que el próximo año pueda ser virtual y si no, pues hay que reinventarnos. Muchas gracias a todas y todos y como decimos en Maya Tzeltal, Lekuk y el Abotanik, que eso significa que sus corazones estén siempre muy grandiosos. Muchísimas gracias, doctor Javier López Sánchez. La verdad es que es un gusto tenerle en el Colegio de Procesos Educativos, sobre todo ahora que estamos cumpliendo 10 años de nuestra licenciatura. También, bueno, al tiempo que vamos cerrando, quiero comunicarle a nuestra comunidad educativa que les vamos a compartir un pequeño formulario pues de evaluación de estas jornadas y les invitamos a responderlo para tener una retroalimentación. Va a estar en los comentarios
de las redes sociales y también en los grupos de WhatsApp internos. Nuevamente, doctor Javier, Alejandra, muchísimas gracias por todo tu trabajo. Siempre es un gusto contar contigo. Y bueno, Ale, damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.